Cristo. La sabiduría de Dios, Yahvé me creó, primicia de su actividad, antes de sus obras antiguas. Desde la eternidad fui formada, desde el principio, antes del origen de la tierra. Fui engendrada cuando no existían los océanos, cuando no había manantiales cargados de agua. Antes que los montes fuesen asentados, antes que las colinas, fui engendrada. No había hecho aún la tierra ni los campos, ni el polvo primordial del orbe. Cuando colocaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba la bóveda sobre la superficie del océano. Cuando sujetaba las nubes en lo alto, cuando afianzaba las fuentes del abismo, cuando marcaba su límite al mar para que las aguas no desbordaran sus orillas. Cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él, como aprendiz, yo era su alegría cotidiana, jugando todo el tiempo en su presencia, jugando con la esfera de la tierra. Y compartiendo mi alegría con los humanos. En este pasaje de Proverbios se nos habla de alguien que actuó en la creación con Yahvé. Se nos dice que fue la primicia de su actividad, la más antigua de sus obras, y que desde la eternidad fue formada. En general, se nos dice que fue lo primero que Dios creó. Ahora bien, ¿cómo sabemos que la sabiduría que aquí se personifica es Jesucristo? Las escrituras griegas cristianas o el Nuevo Testamento nos darán la respuesta, debido a que es en los evangelios de Mateo y Lucas donde se llama a Jesús, la sabiduría de Dios. Primero veamos lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 34 al 36. Por eso, he aquí que yo envío a vosotros profetas, sabios y escribas. A unos los mataréis y los crucificaréis, a otros los azotaréis en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad en ciudad, para que caiga sobre vosotros toda la sangre inocente derramada sobre la tierra, desde la sangre del inocente Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Baraquías, a quien matasteis entre el santuario y el altar. Yo os aseguro, todo esto recaerá sobre esta generación. La clave está en las palabras de Jesucristo, que dice que enviara a sus discípulos, y que a algunos los matarían, y a otros los azotarían, etc. Ahora fijémonos en lo que dice Lucas capítulo 11, versículos 49 al 51. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles. A algunos los matarán y perseguirán, para que se pidan a esta generación cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Si observamos bien, el evangelista Lucas nos dice prácticamente lo mismo, solo que él añade al principio. Por eso dijo la sabiduría de Dios. Así que Lucas identifica a Jesús como la sabiduría de Dios. Ahora veamos lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Aquí nuevamente, el evangelista Mateo identifica a Jesús como la sabiduría de Dios. Ahora veamos un último testimonio, el del apóstol Pablo. Veamos qué dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 24. Mas para los llamados, lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. También el apóstol Pablo llama a Cristo sabiduría de Dios. Por lo tanto, tanto Mateo, Lucas y Pablo identifican a Jesús como la sabiduría de Dios, así que Jesús es a quien Yahvé creó como la más antigua de sus obras, y no es alguien eterno que siempre haya existido con él.